Bueno, me gusta que nos desviemos para estos rumbos porque antes que hablar de economía, más vale todo esto, ¿no? Pero igual nos toca, ¿no? Pero igual nos toca. Vamos a hacer un repaso bastante rápido porque hubo mucho en la semana, hubo mucho y de lo mucho hubo que destilar. Y aún con el destilado quedó espeso en cantidad de noticias. Bueno, arranquemos por el mercado financiero, particularmente el dólar. Digamos que fue una semana relativamente tranquila en lo que tiene que ver con el dólar, y digo relativamente tranquila con el dólar y no del todo en los mercados financieros. ¿Por qué con el dólar sí? Porque bajaron todos los tipos de cambio. De hecho, el dólar blue hoy quedó en 1.045 pesos nada más. Recordemos que era un dólar que estaba en 1.200, con lo cual ha tenido una caída de prácticamente el 17% en 2 meses, lo cual habla muy bien. Esto permitió acumular reservas al Banco Central. El dólar contado con liquid, que es el dólar que usan para enviar al exterior los inversores, ese está a 1.100 pesos. Y el dólar MEP, el dólar que cotiza en la Bolsa de Comercio, ese cotiza en 1.030 pesos. Nuevamente está por debajo del dólar blue, que como dije está en 1.045. Bueno, la noticia más trascendente de la semana, la que fue protagonista por varios días, es la que tiene que ver en el conflicto de la provincia de Chubut con el Poder Ejecutivo Central por el envío del dinero de la coparticipación y el descuento de una cuota de deuda soberana que tenía la provincia de Chubut con el gobierno nacional, que decidió descontarle directamente. Bueno, ahí hubo una puja de intereses por esos 13.000 millones de pesos. Recordemos que el nuevo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tomó la provincia en un estado catastrófico. Por lo que tengo entendido, junto con La Rioja y Tierra del Fuego, son las que en peores circunstancias financieras están por los desmanejos descomunales que ha tenido. Chubut en particular, ¿no? Recordemos que Chubut es una provincia muy rica, que tiene petróleo, que tiene pesca, que tiene minería, que tiene mucho, tiene turismo, tiene mucho de lo bueno y caro, y que se explota. Sin embargo, la principal fuente laboral es el Estado provincial. Con lo cual, algo ahí está fallando en las políticas provinciales, al margen de la falla en las políticas nacionales, ¿no? Pero bueno, conclusión, un juez federal de la provincia de Chubut, de Rawson, que ya había fallado en favor del gobierno de Chubut en otras causas, no parecidas, pero del mismo tenor en cuanto a disputas con el gobierno central, falló a favor del gobernador, le ordenó al gobierno de Milei devolver los fondos que había retenido. Ahora, obviamente, Chubut pide que eso se devuelva y que cesen esas retenciones automáticas. ¿Sí? Así como el envío de la coparticipación es diaria y automática, que las retenciones de dinero por deudas que mantenga la provincia con la nación no sea de manera automática, que haya un diálogo primero, un teléfono que se levante, un mail y que diga, che, te mando la plata, Chubut, pero ¿sabes qué? Tengo que descontarte esto y esto y esto. O sea, que no sea de manera compulsiva, pero bueno, me parece que marcaron la cancha tanto el gobierno nacional como el gobernador de Chubut, cada uno defendiendo lo suyo, ¿no? Pero en el fondo lo que tiene de claro todo esto es que sin la plata del gobierno nacional, las provincias no tienen forma de sustentarse, al menos en el corto plazo, ¿no? Y si hablamos de situaciones y finanzas y de las provincias, todo junto. ¿Y por qué te decía que desde el punto de vista del dólar la semana fue buena, pero no del todo en el sistema financiero? Es porque subió el riesgo país bastante. Los bonos argentinos venían subiendo bien todas estas semanas previas, pero esta semana hubo un parate, la semana pasada y ya estos primeros días de la semana. ¿Y sabes con qué tiene que ver, Jessy? Con la declaración de default del gobierno de La Rioja respecto de un bono de una deuda internacional que asumió en el año 2017, un bono emitido a 10 años que vence en 2027 y que tiene pago de renta y amortización semestral. Bueno, ¿qué dijo el gobierno de La Rioja? El 24 de febrero, no podemos pagar, son 30 millones de dólares. Estamos hablando de 30 millones de dólares para una provincia. Jessy, se entiende, ¿no? O sea, Ujú. hacer un ruido tan feo, generar una situación grave por solo 30 millones de dólares. Estamos hablando del pase de Julián Álvarez al Manchester City. ¿Me explico? Ujú. Y estamos hablando de una provincia que no puede pagar eso. Bueno, son títulos de deuda, 30 millones de dólares, se declaró en default, tiene que negociar con los acreedores y obviamente noticias hoy corren rápidamente, los inversores en el mundo
decidieron bajar la persiana, no seguir comprando bonos argentinos que estaban con muy buena paridad y con muy buenas perspectivas financieras para adelante. ¿Por qué? Porque todos dicen, si la provincia no pudo pagar 30 millones de dólares, ¿quién me dice que el gobierno argentino el día de mañana va a poder pagar 20.000, 30.000 o 40.000 millones de dólares, que son las emisiones de bonos que la Argentina tiene? Bueno, al no haber demanda de los bonos argentinos, lógicamente el precio baja, y cuando baja el precio automáticamente sube el riesgo país. Por eso el riesgo país, que había perforado la zona de 1.680 puntos para abajo, está en 1.790, casi en 1.800 nuevamente. Recordemos de todas maneras que el gobierno lo tomó con un riesgo país arriba de los 2.000 puntos, ¿no? Yo siempre reitero en estas columnas, porque la información tiene que tener un correlato con nuestro día a día, y siempre digo lo mismo. El riesgo país, me dirá la señora que vive acá a 4 cuadras y que está saliendo a esta hora cuando baja el sol a comprar sus cosas al supermercado, ¿qué me importa a mí el riesgo país? Bueno, yo lo que le digo a la señora es que si está yendo al supermercado con la tarjeta de crédito, por ejemplo, y va a hacer una compra en este momento, la tasa de interés que le va a cobrar la tarjeta de crédito tiene como pauta inicial el riesgo país de la Argentina. ¿Qué es el riesgo país? La sobretasa que Argentina y sus habitantes pagan en comparación con otros habitantes del resto del mundo por el riesgo de nuestro país, ¿sí? O sea, si hablamos de 1.700 puntos de riesgo país, estamos hablando de un 17% en dólares por encima de la tasa que paga un uruguayo o un sueco. ¿Me explico? Entonces me parece que es importante, porque la tarjeta de crédito la tenemos todos, y por ejemplo, entre otras cosas, influye en eso, influye en un crédito prendario, influye en un plan de compra de un auto en cuotas, influye si nos mancamos en una deuda y tenemos que refinanciarla con alguien, nos va a aplicar una tasa punitorio, tasa por mora, etcétera, que están atadas a la tasa de riesgo país. Así que tiene mucha relación, por eso lo traigo en correlato, ¿no? Noticia que me pareció importante, Jessy, un poco te la adelanté en la charla inicial. La ola de calor ya empezó a ser medida por la bolsa de cereales de Rosario. ¿Qué midió la bolsa de cereales sobre la ola de calor que tuvimos hace un par de semanas atrás y que por suerte se amortiguó un poco con las buenas lluvias de este fin de semana en casi toda la zona núcleo? Bueno, dice que va a haber una pérdida de 3 millones de toneladas de soja ya confirmada. No lo da por zona porque, te repito, es un mosaico cómo está planteada la zona núcleo. Yo te puedo decir que acá en Victoria vos tenés un rinde bueno, y vos me dirás que en Crespo tenés un rinde malo, y con distancias aún menores incluso. Con lo cual sí hay un estudio a través de la estadística y de las consultas en las diversas zonas que conforman la zona núcleo productiva de nuestro país, y hay una merma de 3 millones de toneladas, con lo cual se recortó la producción de soja, que estaba cerca de los 21 millones, a 17 millones y chirola. Eso en plata, estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares menos para la balanza comercial de la Argentina. Recordemos que sobre llovido mojado, la soja viene de una importante baja, $150 desde que empezó la campaña, allá por Navidad, Año Nuevo. Ahora ha bajado fuerte, ha bajado más de un 25%. ¿Motivo? Está en recesión China. China es el gran comprador mundial. Además hay una sobreproducción de Brasil, tuvo una cosecha extraordinaria. La trilla en Brasil es 2 meses antes que en Argentina, y Estados Unidos, que es contratemporal a nosotros, viene con una cosecha también muy muy buena, con lo cual hay sobreabundancia y al mismo tiempo retracción de los compradores. Generó una caída en el mercado mundial rozando los $420 la tonelada de soja a nivel mundial. A ver, $420 a nivel mundial, a nivel Argentina $220, porque recordemos que acá tenemos, además de la retención del 33%, diversas trabas exportadoras que hacen que nuestro precio lejos esté de lo que se llama precio FOB, ¿no? Me pareció importante porque si de dólares estamos hablando y todos esperan una muy buena cosecha para abril, mayo, donde el gobierno va a empezar a definir su rumbo definitivo y el apoyo o no, la paciencia o no de la gente que está haciendo un muy gran esfuerzo, me parece importante tener en cuenta estos rindes que van a traer dólares, ¿no? Justamente para esa fecha. Noticia de la semana, el Fondo Monetario. ¿Por qué el Fondo Monetario? Primero porque estuvo acá Guita, la segunda del fondo, ¿cómo se va a llamar Guita, la segunda del fondo, no?
Lo más Este, cerca que pudo venir es ella, porque otra tipo de guita me parece sí, no hay. no, ninguna. Lo más cercano fue ella. Guita Guinorap vino a la Argentina, pero eso no es nada. Vino para acá y de acá se fue a Brasil. ¿Por qué? Porque en San Pablo se lleva a cabo a partir de hoy el foro del G20, el grupo de los 20 países más poderosos del mundo. ¿Y a que no sabe quién está entre los 20 países más poderosos del mundo? Ay, no me diga. Eh, toda regla tiene un error. ¿Estamos? Estamos por una cuestión que quedó del año 90, del 1 a 1. Hubo un momento cuando Primero, esto era una reunión de ministros de Economía y de Finanzas. Después se transformó en una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de las 20 potencias más grandes, pero se empezó a invitar para agrandarlo un poco. Antes era el G8 y ahora es el G20. A los principales, a los 20 países con el mejor PBI, los países con el Producto Bruto Interno más alto. El año que lo deciden fue justo el año, durante el gobierno de Menem, que Argentina había tenido un crecimiento descomunal con un dólar muy barato, con lo cual, emitido en dólares ese PBI era descomunal. Argentina entró, obviamente no nos pudo sacar nadie más después de ahí, ¿no? Por eso en el G20, de hecho te acordarás que hubo una reunión del G20 acá en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue muy, muy elogiada, que incluso fueron todos los 20 presidentes de los países al Teatro Colón. ¿Recordás toda esa parafernalia espectacular que hubo protocolar? Y muy bienvenida, por cierto. Y bueno, tiene que ver con eso que ya hace casi 30 años nos viene ocurriendo, que es ser parte del G20, ¿no? Pero ¿a dónde iba con todo esto? Bueno, que Guita Ginova, la segunda del fondo, viajó también a San Pablo. Ahora viaja el ministro de Economía Caputo, acompañado con el presidente del Banco Central. Pero ¿qué se dijo en esa reunión, en la sesión inicial? Se hace una especie de informe de cada uno de los 20 países que lo conforman. De los 20 países hay 19 que se proyecta crecimiento y baja inflación para este 2024. Repito, de los 20 países hay 19 del G20 que van a tener muy baja inflación y economía en crecimiento. A que La no pregunta sería, ¿y estamos? nosotros somos el otro, el 20. Y En ahí el, le embocamos. en el que el fondo dice que tendremos un 2024 con un parate económico descomunal y, Uy, y una inflación muy alta. De todas maneras, deja una pequeña ventanita abierta para que entre un poco de aire fresco. Dice que en el último trimestre la Argentina debería empezar a mostrar signos de que las máquinas se han puesto de vuelta en marcha, ¿no? Como el que tema es cómo llegamos, ¿no? el tema es cómo llegamos, tal cual, sí, sí, sí. Acá muy lindo que del otro lado se vea la costa. El tema que tengo que nadar mucho para llegar. Claro, eso le decía al principio, ¿no? Si todo este cimbronazo nos asegura de que cuando llegamos está todo bien, bárbaro, nos aguantamos, pero el tema es ese, no estar seguro de eso. Bueno, creo que un poco lo que hoy también charlábamos en la mañana en el programa de Roberto Jessy. Nadie tiene claro si llegamos o no llegamos. Lo que me parece que la gente está valorando, y por eso este apoyo tan fuerte a pesar de lo mal que lo está pasando la gente, es que la gente entendía que los últimos meses del gobierno anterior nos estaban llevando a un callejón sin salida. No, sí, y estamos a 70 días de haber asumido, creo, ¿no? Tampoco podemos pedir magia. Y además de eso, que a diferencia de un callejón sin salida, ahora lo que está planteado es un túnel muy peligroso, un túnel negro oscuro, en el que adentro no sabemos qué hay. Oh, Si hay víboras, alimañas, asesinos, ametralladoras, no sabemos qué hay. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un túnel y un callejón sin salida? Que el sí, que la túnel, salida que el túnel tiene salida generalmente, ¿no? Ahora, puede llegar a ver mariposas ahí a lo último. oh, Dios te oiga, mira, me las imaginé de colores y todo, de las ganas que tengo que ocurra. Ay, ojalá. Me las imaginé y todo. Bueno, eso fue lo del fondo. Por último no. En general, las noticias viste que vienen pasando por lo financiero y por las provincias. ¿Por qué por las provincias? Porque gran parte del ajuste que el gobierno central quiere hacer pasa por las provincias. Porque, a ver, yo puedo decir en mi casa somos yo, mi pareja y mis hijos, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo a partir de ahora voy en bicicleta al trabajo, no gasto nada. En vez de comprarme 2 paquetes de cigarrillos, me fumo uno. En vez de tomarme una coquita a la vuelta cuando salgo, no me compro más esa coquita. Y ahorro yo. Perfecto. Yo soy el Estado central en mi casa.
Ahora, si yo no le digo a los gobernadores, o sea, a mi señora y a mis hijos, che, ustedes acompáñenme en esto, y mi esfuerzo va a ser en vano. Y un poco lo que le pasa al gobierno central es eso. El gobierno central es el papá de la familia y los gobernadores son esposa, hijo, etcétera. Necesita el gobierno central que ellos también hagan el ajuste. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que pasó con Chubut, pasa lo que pasó ahora con la provincia de Buenos Aires, donde por un decreto firmado por el presidente Milei en la mañana de ayer, le quita a Axel Kicillof lo que se denominaba el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal. Era un fondo muy, pero muy grande de plata que creó Alberto Fernández durante la pandemia con fondos que le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Te acordás de ese conflicto, Jessy? Uh-huh. Que en un momento le quita Alberto a Larreta los fondos y se los transfiere a Kicillof y automáticamente se queda sin ese dinero la Ciudad de Buenos Aires, que fue la ruptura entre Larreta y Alberto Fernández, que se llevaban muy bien. Esto estoy hablando de plena pandemia, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acuerdas que compartían las filminas juntos, las explicaciones juntos, las políticas coordinadas en lo sanitario? Y un buen día se levanta Larreta y se entera que, sin haberle avisado Alberto Fernández, con el cual tenía diálogo diario por cuestiones de la pandemia, le había firmado un decreto donde le quitaba esos fondos a la Ciudad de Buenos Aires y se los daba a la provincia. Bueno, ahora Milei hizo lo contrario con este fondo para el fortalecimiento fiscal. ¿Qué hizo Kicillof? Anunció que va a ir a la Corte Suprema en una conferencia de prensa ayer martes para que le restituyan esos fondos que le quitó el gobierno. Se supone que la Corte no le va a dar la razón, porque de hecho ya le había dado la razón a Larreta cuando fue por esta misma cuestión. Lo concreto es que ni bien le dio la razón la Corte Suprema a Larreta, el gobierno central no le mandó los fondos a Larreta, siguió mandándoselo a Kicillof, lo cual habla de una desprolijidad en lo que tiene que ver con lo institucional y lo democrático y lo judicial en la Argentina, porque era una orden de la Corte Suprema, o sea, no hay un tribunal superior, no hay apelación posible, es fallo y punto. Sin embargo, siguió mandándole a Kicillof. Claro, la campaña electoral del año pasado diluyó todo, Larreta estaba más en campaña que jefe de gobierno, ahora está Jorge Macri de jefe de gobierno, pero bueno, ¿qué va a hacer Milei? En mi opinión, no le va a devolver los fondos a la capital, se los va a quedar la nación. O sea, deja de enviárselo a provincia de Buenos Aires, pero tampoco se los va a mandar a capital. Para mí, se los queda la nación. Bueno, me parece importante comentar en estos días, Jessy, lo de cuota simple, que charlamos en días anteriores, que era este plan que reemplaza a la hora 12 y a la hora 24, pero solamente en 3 y 6 cuotas. Bueno, lo importante es que se incluyeron artículos de librería, ¿sí? O sea, útiles escolares y calzado importado. Esto me parece importante en un mes donde todavía los chicos están de a poco llevando adelante la composición de su indumentaria y su utilería para ir a la escuela. Cuota simple, 3 y 6 cuotas, es muy buen plan. Recordemos que es una tasa del 93% anual en un país que está teniendo inflación por encima del 200, ¿no? Te doy un ejemplo: por cada 1.000 pesos que compras en 3 cuotas con tu tarjeta de crédito, cualquiera, Visa, Mastercard, lo que sea, vas a pagar 3 cuotas de 380 pesos, ¿sí? Si compras en 6 cuotas, vas a pagar 6 cuotas de 239 pesos. O sea, realmente son cuotas convenientes, 93% anual, menos que la mitad de la inflación. Y por último, si me permitís, Jessy, una breve explicación, noticia de hoy, muy, muy importante para mí: dieron de baja por decreto los planes Potenciar Trabajo. Uh-huh. Bueno, a ver, dieron de baja con ese nombre y se habilitaron en 2 ramas distintas 2 nuevos títulos por los cuales se van a reemplazar ese plan Potenciar Trabajo por otros 2 planes, ¿no? ¿Cómo se van a llamar esos 2 planes? Volver al Trabajo es uno de ellos, y el otro, que tiene que ver con gente más grande, se denomina Acompañamiento Social. A ver, el Potenciar Trabajo se da de baja porque el gobierno, luego de auditarlo, se dio cuenta que había sido un desastre. ¿En qué sentido? Hay 1.400.000 argentinos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, por el cual cobran 78.000 pesos mensuales, que dicho sea de paso,
el gobierno de Javier Milei no los actualizó, salvo cuando hizo el ajuste del sueldo mínimo vital y móvil, que obliga por decantación a aumentar el potenciar trabajo. Pero 78.000 pesos ya no es tanta plata, pero además el gobierno detectó que por su relevamiento, hecho por el Ministerio de Capital Humano, por Sandra Petovelo, que de ese 1.400.000 personas, solamente el 1,3% consiguió un trabajo estable. O sea, un plan que tiene como título potenciar trabajo, que es una ayuda social en definitiva, ¿no? Permitió que solamente el 1,3%, o sea, ni siquiera el 13%, el 1,3% consiguió trabajo, ¿no? O sea que estamos hablando que de 1.400.000 personas, 14.000 consiguieron trabajo. 15.000 de 1.400.000, no significa nada. Bueno, los reemplazó por estos dos planes, uno de ellos que se denomina Volver al Trabajo. Este Volver al Trabajo es para personas entre 18 y 49 años. ¿A qué apunta? A seguir pagándoles ese dinero que estaban cobrando por el plan Potenciar. Apunta a fortalecer de manera sí ahora definitiva las habilidades laborales de esa persona para que puedan estar mejor calificadas desde el punto de vista de empleabilidad, ¿no? Para conseguir trabajo. Y lo importante, esto me parece totalmente relevante, si consiguen trabajo, por 2 años siguen cobrando el plan. Definitivamente ya está en un decreto, siguen cobrando el plan. ¿Qué tipo de trabajo? Uno cuyo sueldo no supere los 3 salarios mínimos vital y móvil. A plata de hoy, cualquiera que esté cobrando un plan Potenciar y que ahora se lo van a transformar en Volver al Trabajo, porque es una persona entre 18 y 49 años, si consigue un empleo por un sueldo inferior a 540.000 pesos netos, puede seguir cobrando por 2 años este plan Volver al Trabajo, ex plan Potenciar, ¿sí? Y me parece que sobre todas las cosas, Jessy, lo que buscó el gobierno es barajar y dar de nuevo por la cantidad de irregularidades que tiene y además por sacar la intermediación. O sea, ser directamente el Ministerio de Acción Social, la cartera de Sandra Petovelo, la que maneje el tema de los planes. Y deje de estar terciarizado en esos capangas, jefes de vaya a saber qué, los Beligoni de la vida, los Pérsicos de la vida, que no sé por qué esta gente intermediaba, y cuando alguien intermedia, lo hace gratis, Jessy. Y no, nunca. ¿No es cierto? Porque si es gratis, suena raro, ¿no? Bueno, y a ver, de hecho ya se cerraron algunas especies de, entre comillas, oficinas que había en distintos distritos en las que la gente podía ir a gestionar estos planes. Ahora no hace falta. Es directamente el gobierno nacional el que tiene que hacerse cargo y donde la gente puede solicitarlo, y etcétera, etcétera. Y el otro, que se llama acompañamiento social, está dirigido a personas mayores de 50 años y acá sí, está enmarcado en una política de sectores muy, pero muy postergados, ¿sí? En los sectores realmente que están allá abajo. O sea, en la indigencia, personas mayores de 50 años y madres con 4 o más hijos. En este caso, también van a estar incluidas que tenían un potenciar trabajo, personas mayores de 50 años y madres con más de 4 hijos. Ahora se les va a denominar al plan acompañamiento social. El programa tiene como objetivo de a poquito intentar promover la inclusión social. Esta gente que está totalmente al margen. Son los olvidados. A ver, no quiero ser despectivo, pero alguna vez un político los llamó los nadies. Y digámoslo con todas las letras. Son los que realmente no están visibilizados para nada. A esta gente que tiene un alto nivel de vulnerabilidad social, que están realmente con un grado de exclusión muy, muy fuerte. La idea es apuntar a esa gente, que los más chiquitos de la familia vayan a la escuela, que los más chiquitos tengan sus 4 comidas diarias. O sea, el plan acompañamiento social en reemplazo del potenciar trabajo, pero también que haya un fortalecimiento de su núcleo familiar, que estén insertos en la comunidad, que no estén aislados, porque si no ya son generaciones de abuelos, padres y nietos que están en una situación totalmente precaria y así no se sale, no hay manera que salgan, ¿no? Así que bueno, más o menos por acá pasaron casi todas las noticias, la dije lo más rápido posible en virtud de la hora, Jessy.
Un montón. Fabi, muchísimas gracias. El gusto de siempre, nos estamos viendo.